Bienvenidos otra vez a esta clase maestra de Power Query. Ya analizamos cómo conectamos una fuente de datos a Power Query que viene directamente de Excel, pero dentro de este universo de fuentes de datos es muy importante que sigamos avanzando con los otros orígenes de datos que tenemos a disposición. Para eso, en nuestra siguiente práctica vamos a trabajar con un origen de datos de archivos CSV. Trabajar con orígenes de datos de CSV funciona de una forma muy similar al conectar orígenes de datos de Excel, debido a que sigue siendo un archivo como origen de información. En Excel tenemos dos opciones para poder llegar a hacer esa conexión. La primera es que por defecto en nuestra pestaña de datos encontraremos que hay una opción directa de acceso para conectar archivos de texto o CSV y adicionalmente se encuentra incluida en el menú donde puedo acceder a obtener datos desde un archivo y desde texto o CSV. Así que vamos a utilizar esto debido a que es una muy buena práctica y evita que cometamos errores seleccionando accesos directos que probablemente nos lleven a otro origen de datos que no deseamos conectar. Seleccionando desde texto o CSV, se nos carga dentro de nuestros recursos, que también están ubicados en los recursos de la clase, dos archivos CSV, en los cuales vamos a seleccionar para que podamos cargar y analizar esta información. Así que vamos a hacer la selección de este archivo. Uno por uno podemos cargar únicamente, así que lo vamos a importar. Seleccionamos nuestro primer origen de datos y al darle clic en importar, nuevamente veremos esta ventana de navegación en donde nos va a mostrar una vista preliminar de la información que estamos cargando. Se conecta al origen de datos y en cuanto se conecta, a diferencia de Excel, siendo un archivo CSV, identifica específicamente que es un origen de datos único. No podemos tener hojas o tablas, puesto que es un archivo prácticamente plano con información específica. Dependiendo de la región donde estemos trabajando con la información o la configuración regional de nuestro equipo de trabajo, vamos a encontrar que el delimitador es punto y coma o que el delimitador es coma. Esta opción de navegación nos permite decir cómo vamos a trabajar el archivo. Tenemos un menú que nos dice el origen del archivo, qué interpretación se va a utilizar para leerlo. Esta es una opción por defecto que no profundizaremos y no necesitamos establecer para los detalles, puesto que Power Query hace todo el trabajo de identificar cómo debe utilizar esa codificación para leerlo. Tenemos una opción adicional que es definir el delimitador. Excel automáticamente ha identificado que es punto y coma, pero podemos tener diferentes opciones que están establecidas dependiendo de cómo se encuentre construida la información. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de hacer importación de datos, puesto que debemos saber exactamente cómo está definido este delimitador para que no tengamos problemas en el futuro administrando y transformando los datos que tenemos que trabajar para este archivo. Tenemos dos puntos, coma, signo de igualdad, entre otros, e incluso podemos administrar opciones personalizadas para el delimitador personalizado en caso que no coincida con ninguno de los que están arriba, o delimitadores de ancho fijo, que son muy frecuentes en esta clase de archivos, sobre todo en archivos de texto, más que en archivos CSV, en donde hay estructuras específicas que se utilizan para cargar a diferentes sistemas de información. Finalmente, la detección de los tipos de datos es una opción que Power Query utiliza para establecer que los datos que estamos importando tienen un tipo de información específica. Y esto lo veremos en el futuro, sin embargo, adelantando brevemente este proceso, podemos identificar los tipos de datos dentro de algunos parámetros establecidos, que son tipo de datos número, tipo de dato texto, tipo de dato fecha y hora, como el que estamos viendo acá. Así que lo que se hace automáticamente a través de la navegación de Power Query en este archivo es identificar de manera preliminar estos tipos de datos. De nuevo, debido a los límites de tamaño, la vista previa únicamente nos arroja cierta información y no toda la información que necesitamos ver del archivo. Para esto, utilizamos la opción de transformar datos. Recordemos que la mejor práctica siempre es entrar a transformación de datos, ya que como podemos darnos cuenta, este origen de datos trae información, pero nos suma dos columnas, una que está vacía y otra que recibe el nombre de guión al piso 1 y no son nombres válidos para datos. Así que son
temas que podemos manejar y transformar dentro de nuestro proceso de ETL. Seleccionamos transformar datos. Al momento de seleccionarlo, sabemos que se va a habilitar nuestro editor de Power Query y va a presentarnos la información tal y como la presentó con el archivo de Excel que conectamos en nuestro ejercicio inicial. Por defecto, habilita nuevamente nuestro módulo de consultas en donde ha recibido el nombre que tiene el archivo específicamente. Luego, nos muestra una vista previa de la información donde nos está diciendo que este archivo contiene 8 columnas y 738 filas. Del mismo modo, agrega unos pasos en los que tipo cambiado justamente trabaja con los tipos de datos que estábamos explicando al principio. Lo vamos a eliminar puesto que no hace parte de esta clase. Así que vamos a eliminar también este paso de encabezados promovidos. Y esto sucede de acuerdo a lo siguiente. Eliminando este paso, nos vamos a dar cuenta que cuando importamos un archivo de datos de texto o de CSV, encontramos que la información de los títulos la interpreta como uno más de los datos. En ese orden de ideas, lo que tenemos que trabajar es decirle que intuitivamente Power Query, cuando hicimos la conexión de datos, lo realizó. En el caso que esto no sucediera, debemos identificar que esta primera fila hace parte de los encabezados de la información que nosotros estamos importando. Entonces es allí donde hacemos nuestra primera interacción de transformación de datos. ¿Cómo lo logramos? Tenemos en nuestra pestaña de inicio una opción de un módulo que se dice transformar. Y en ese momento seleccionamos una opción que está habilitada donde nos dice usar la primera fila como encabezado. Al desplegar esta opción vamos a encontrar que nos dice usar la primera fila como encabezado o usar encabezados como primera fila. Son opciones que a su vez podemos trabajar dependiendo de cuál es el tipo de información que estamos administrando para importar. En nuestro caso, nos interesa utilizar la primera fila como encabezado. Al dar clic en esta opción, se va a agregar un paso en nuestra parte derecha que es este encabezados promovidos. Automáticamente, si devolvemos a origen, vemos que ID usuario se ubica ahora en donde está columna 1 y sucede lo mismo con el resto de las columnas. Encabezados promovidos nos ubica estos nombres que estaban antes en filas como el nombre de la columna, así que ahora tiene una identificación correcta. Eliminamos tipo cambiado. A diferencia de Excel, solamente vamos a poder utilizar una importación de archivos a la vez. En el futuro veremos cómo importar varios archivos cuando hablamos de archivos que están propiamente en una carpeta. Por ahora, vamos a hacer de nuevo una conexión de otro archivo CSV que contiene información similar, aunque incompleta y no igual que este primer origen de datos. Para esto, seleccionaremos cerrar y cargar, pero a diferencia del primer ejercicio, damos clic en cerrar y cargar en. Y en esta ocasión nos va a habilitar un cuadro de diálogo en donde nos pregunta cómo queremos cargar esta información. Y esta es una de las herramientas más potentes que tenemos para poder administrar el resultado de los datos. Para este ejercicio, lo que pretendemos hacer es no cargarla como tabla porque todavía no tenemos el 100% de la información que necesitamos. Nos hace falta vincular un origen de datos más de archivo CSV que está en nuestros recursos. Así que solamente por ahora, de estas opciones que tenemos a disposición, seleccionaremos crear solo conexión. Al dar clic en aceptar, va a habilitar a la parte derecha el módulo de navegación de consultas y conexiones con el nombre que ha recibido, pero no carga ninguna información en la hoja del archivo de Excel. Eso significa que la conexión existe, pero no está presentando la información. Sin embargo, la información está allí. Podemos ver en la vista previa que se habilita al pasar el mouse por encima de esta conexión con la misma descripción que habíamos visto anteriormente. Así que, continuando, seleccionaremos de nuevo obtener datos desde un archivo, desde texto o CSV. Al seleccionarlo, vamos a encontrar un archivo que llama fuente CSV2. Seleccionamos importar y tendremos el mismo comportamiento. Habilitará nuestra ventana de navegación en donde vamos a entender que esta información contiene otros datos que vamos a necesitar importar para poder trabajar adicionalmente a lo que ya tenemos. Así que hemos visto que la vista preliminar nos arroja solamente información
de unas fechas, unos textos y unos datos de país. El separador sigue siendo punto y coma y no tenemos ninguna información adicional. Así que seleccionamos transformar datos para que habilitemos nuestro editor de Power Query. En ese momento vamos a ver exactamente el mismo resultado. Y este ejercicio es una especie de ejercicio que vamos a hacer muy frecuente. Así que prácticamente este dinamismo va a hacer que estemos ya entrenados y tengamos prácticamente de memoria el conocimiento de cómo importar esta clase de información. Como se pueden dar cuenta, devolviéndonos al paso de origen, automáticamente vemos el mismo comportamiento. Los campos están establecidos como una fila más, así que automáticamente el editor de Power Query ha tomado esta fila y la ha promovido como unos encabezados. De nuevo, eliminamos tipo cambiado. Así que, debido a que las consultas anteriores o la consulta anterior la cargamos en conexión, vamos a hacer lo mismo con esta, cerrar y cargar en, y vamos a seleccionar que creamos solamente una conexión. Vemos que se ha cargado exitosamente, pero solamente tenemos conexión. Así que queremos cargar esta información en hojas respectivamente. Para esto vamos a seleccionar la fuente número 1 y podemos seleccionar en nuestros 3 puntos, cargar en, o podemos seleccionar aquí en esta consulta, botón derecho y cargar en. Al seleccionar cargar en, nos va a preguntar que cómo la queremos cargar. En este caso vamos a decir que como tabla y vamos a decir que en la hoja de cálculo existente, en la celda A1, vamos a hacer la carga de esta información. Al presionar aceptar, vamos a ver que carga los datos que ya hemos seleccionado previamente con estas columnas que trabajarán más adelante en un ejercicio de transformación de datos. Nos falta conexión de la segunda consulta. Esto quiere decir que podemos tomar diferentes decisiones. No necesariamente una consulta debe estar en una hoja diferente dentro de cada archivo, sino que podemos decir que vamos a ubicarnos en otra celda y vamos a decir que vamos a cargar esa información en esta celda. Clic derecho, cargar en tabla y nos dice que vamos a cargarla en la celda L1. Al presionar aceptar, vamos a ver que se ha cargado la información. Cerraremos esto para verla mejor, donde tenemos nuestras dos conexiones de datos propiamente. Y si quisiéramos trabajar con estas consultas, recordemos que se habilita nuestra pestaña de consulta para poder editar, ver las propiedades, eliminar, entre otras. Así es como conectamos un origen de datos CSV utilizando el editor de Power Query.